Hola alumnos, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo un PowerPoint explicado como introducción a la materia de biología general, así que sin más preámbulos, vamos para allá. Biología general es una materia científica, con lo cual debemos primero diferenciar entre aquello que es ciencia y aquello que no lo es. Por ejemplo, veamos estas frases. El pelo y las uñas siguen creciendo después que uno muere. Bueno, lo que tenemos acá es un mito relacionado con el hecho que después que los tejidos mueren, no tienen posibilidades de realizar intercambio de materia y energía. Para que las uñas y el pelo puedan llegar a crecer, necesitan incorporar materia, y eso solo se puede hacer si hay actividad metabólica que incorpore esa materia. Con lo cual es un mito absoluto que se puede llegar a relacionar con el hecho de que después de la muerte la piel podría llegar a deshidratarse, y al deshidratarse encogerse, y eso dar la apariencia de pelos y uñas más largos, pero es un mito absoluto. Los cambios de luna anuncian los nacimientos. Es otro mito porque de hecho todas las noches tenemos algún cambio de luna. Si bien esa luna después la organizamos en 4 fases que son semanales cada una, la luna cambia constantemente, cambia todas las noches, así que no hay nada así como un cambio de luna que anuncie nacimientos. El sexo del bebé se deduce de la forma de la panza de su madre embarazada. Bueno, en realidad la forma del vientre de la madre embarazada corresponde a la contextura física de la madre y no a las características que tenga el bebé o el sexo del bebé. Las personas solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Este es otro mito que estuvo muy en vigencia durante mucho tiempo y hoy cada vez va perdiendo vigencia por el auge de las neurociencias, de la divulgación científica en neurociencias. Nosotros sabemos que utilizamos el 100% de nuestro cerebro. Si bien el cerebro está sectorizado y ese 100% no se utiliza al unísono, pero no hay ningún sector del cerebro que no se utilice al 100%. Si te tragas un chicle se te pega en el estómago. Bueno, esto es un mito que nos decían nuestras madres, ¿no? Hubiese sido más propio de la ciencia decir si uno mastica chicle hay más posibilidades de generar caries. Eso podría ser más aceptable, pero no, el chicle no se va a pegar en el estómago. Sí se pega en las paredes, pero el estómago tiene condiciones muy diferentes a una pared. No podés comer sandía y tomar agua o vino al mismo tiempo. Bueno, lo interesante de este mito es que cuando uno come sandía también está consumiendo en gran proporción agua, porque esa agua está contenida en la sandía. Si bien el mito se puede relacionar con el hecho de que si uno pone una sandía en un vaso de agua, adquiere un aspecto gomoso o un aspecto corchoso, no tiene ninguna relación eso con lo que sucede en el estómago. El estómago tiene condiciones muy diferentes. El fumador pasivo fuma más que el activo. Bueno, este mito es interesante porque en realidad el fumador activo está fumando como activo y como pasivo a la vez. Cuando el fumador activo da una pitada al cigarrillo es fumador activo, y cuando no está dando una pitada al cigarrillo pasa a ser un fumador pasivo más. El problema que se relaciona con el hecho de las personas que se mantienen en ambientes cerrados durante mucho tiempo, donde acuden fumadores, como las personas que trabajan en restaurantes y bares, que se ven altamente perjudicados, pero en el 1 a 1 siempre es el fumador activo el que fuma más que el pasivo, si bien el fumador pasivo también se ve afectado. Contra la gripe corresponde tomar antibiótico. Bueno, este es el gran mito de la medicina relacionado con la automedicación. Una gripe puede ser tanto viral como bacteriana, y el antibiótico podría ser funcional para algunos de los casos, pero no para todos. Podría ser funcional para algunas gripes bacterianas, pero no para gripes virales. Es una decisión que debe tomar el médico y bueno, más allá de que las manifestaciones de las gripes bacterianas y virales son muy similares, por eso se generan estos mitos, ¿no?
las neuronas no se regeneran. Otro mito que tiene que ver con las neurociencias. Si uno toma un libro de biología de hace algunos años, esta frase puede estar todavía como una verdad. Más que un mito, tiene que ver con los avances de la ciencia, lo que se ha demostrado en los últimos años. Existen neuronas que sí tienen capacidad de regenerarse en algunos sectores del sistema nervioso central. El pelo del gato es peligroso para las embarazadas. Bueno, si se trata de una enfermedad que se llama toxoplasmosis, si nos referimos a la toxoplasmosis, el pelo del gato no debería por qué significar un problema en la medida que el gato no haya adquirido el parásito. El parásito que genera la toxoplasmosis se llama Toxoplasma gondii. Para que ese parásito Toxoplasma gondii esté en el pelo del gato, primero tiene que estar en el gato, y el gato lo tiene que haber adquirido de alguna manera. Si uno se asegura que ese gato no adquirió el parásito, no debería por qué preocuparse. Hay que aclarar también que el parásito Toxoplasma gondii puede incorporarse a partir de verduras mal lavadas, por ejemplo. Los rayos nunca caen dos veces en el mismo lugar. Bueno, es un mito de la estadística. No hay nada científico que diga que los rayos no puedan caer dos veces en el mismo lugar. Lo que sucede es que es estadísticamente improbable. Y si bien es estadísticamente improbable porque los rayos tienen muchos lugares donde caer, pero si esto fuera una verdad científica, no existirían los pararrayos, y sin embargo los pararrayos son necesarios. ¿El microondas provoca cáncer? Bueno, no voy a ahondar en las características de las distintas radiaciones, ya lo van a ir estudiando en la carrera. Las radiaciones de microondas son un tipo particular de radiaciones. En el caso de las radiaciones que producen los hornos a microondas, no provocan cáncer de ningún tipo. En el espacio no hay gravedad. Es otro mito también, sobre todo en los más jóvenes, en los chicos, en los adolescentes. Suelen considerarlo así, cuando en realidad, bueno, la gravedad está presente en el espacio, no en la medida que la encontramos en la superficie de la Tierra, con las mismas características, pero sí hay gravedad en el espacio, incluso la gravedad que hace que, por ejemplo, que la Tierra gire alrededor del Sol. Lo que genera un efecto de ingravidez tiene que ver con el movimiento de algunos objetos que están en órbita alrededor del planeta, no con el hecho de que no haya gravedad. Y si no mandas a tus contactos una cadena, te irá mal. Bueno, como para cerrar con un mito un poco más simpático. Bueno, el principio de autoridad tiene que ver con que en ciencia no deberíamos considerar las verdades científicas por quien lo dice, sino por los estudios empíricos que hayan avalando esa premisa, ¿no? James Watson es un buen ejemplo de la aplicación de este principio de autoridad, porque James Watson fue porque todavía vive al día de hoy, un premio Nobel en Fisiología o Medicina en 1962 por el descubrimiento de la estructura del ADN y la implicancia que eso tenía en la herencia genética. Imagínense la importancia que tiene este descubrimiento para el desarrollo de la biología moderna. James Watson no es el único que recibió el premio Nobel, lo compartió con otras dos personas, más allá de que detrás del descubrimiento de la estructura del ADN hay otras historias muy interesantes para analizar, pero este señor, siendo un premio Nobel y un experto en genética, tuvo algunas manifestaciones que dejan mucho que desear. Por ejemplo, llegó a decir que África no crecería económicamente porque los negros son menos inteligentes que los blancos. Esto es en palabras de James Watson. Uno podría decir, bueno, señor, como gran genetista que le tenemos todo el respeto por el trabajo, su aporte a la ciencia moderna, pero explíquenos, por favor, dónde están los estudios que avalan esto que usted está diciendo, ¿no? Bueno, acá tenemos un buen ejemplo de aplicación del principio de autoridad del que nos deberíamos alejar como profesores de ciencia que queremos ser. Yo les digo a mis alumnos, no crean del todo en lo que yo les digo, duden inclusive hasta lo que
que puede llegar a aparecer en los libros, mantengan la duda siempre vigente. En 2007 en Europa se publicó un informe llamado Informe Rocard, que de la autoría de un señor de apellido Rocard, francés, fue primer ministro francés, luego de ser primer ministro se dedicó a hacer estudios en educación y llegó a la conclusión que los adolescentes en Europa consideraban a la educación científica como irrelevante y difícil. Una frase que nos debería generar la pregunta sobre qué es lo que tenemos que hacer en un aula, qué es lo que deberíamos enseñar, de qué manera lo deberíamos enseñar, para qué lo deberíamos enseñar, siendo que el concepto es que en general que la educación científica es irrelevante y difícil. Lo de difícil se puede llegar a manejar, pero el concepto de irrelevante realmente genera preocupación. Y estamos hablando de los alumnos europeos, ni siquiera todavía estamos hablando de nuestros alumnos. Bueno, y eso se puede explicar, por ejemplo, en los textos de divulgación científica. Acá yo lo que hice fue tomar un texto de divulgación científica, pasarlo por el programa Wordle, que te hace un esquema como este que pueden ver acá con las palabras que más se utilizan en ese texto. Yo los animaría a que intenten definir al menos 4 o 5 palabras de esas que tenemos ahí, ¿no? Hay quienes dicen que el aprender una ciencia es casi como aprender un lenguaje, y esto nos debería llevar a preguntar qué es exactamente lo que queremos lograr con la educación científica, sobre todo a nivel medio. Yo no soy muy de escuchar la música de Fito Páez, no la conozco mucho, no recuerdo cuál es la canción que habla sobre esto, pero hay una canción de Fito Páez que dice: pareces una flaca de exactas explicando lo que no hay que explicar. Está interesante esta frase cuando él se refiere a una flaca de exactas, se está refiriendo a la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, explicando lo que no hay que explicar, como que en esa facultad se estudia lo que no necesita ser estudiado. Y fíjense que la ciencia también tiene estas cosas, es increíble. La Revista Internacional de Neurociencias publicó un informe titulado Los efectos de la respiración de fosa nasal unilateral sobre el conocimiento. Es decir, un estudio sobre si el hecho de respirar por una sola fosa nasal te hace más inteligente o no. Bueno, no se puede creer que haya gente que se esté dedicando a esto. Y realmente, créanme, son estudios que están presentes en revistas científicas. El sabor de vainilla puede extraerse de las heces de las vacas. Mayu Yamamoto, del Centro Médico Internacional de Japón, sostiene que el sabor a vainilla puede extraerse de las heces de las vacas. El científico se refiere tanto al sabor como a la clásica fragancia de esa chaucha. Bueno, a esto también se le podría llamar trabajo científico, ¿no? Quizás puede llegar a haber alguien al que le interese este tipo de estudios, no sé. El mosquito de la malaria se siente tan atraído por el queso Limburger como por el olor de pies humanos. Bueno, no se puede creer. El estudio fue publicado en la prestigiosa revista médica The Lancet. La bacteria implicada en la producción del queso está muy emparentada con otra que vive en los pies humanos y a los mosquitos les parece irresistible. Bueno, a los mosquitos les parece irresistible, a nosotros nos parece irrelevante. O este otro, las pulgas del perro, ahí tienen el nombre científico de la pulga del perro, saltan más alto que las pulgas del gato. Bueno, se ve que hay algún científico al que le interesa la competencia entre pulgas. Bueno, todo esto nos llevaría a preguntar, entonces, ¿a qué llamamos que algo sea científico? ¿Qué es para nosotros la ciencia? Y ustedes van a encontrar muchas definiciones a lo largo de la carrera. Yo me quedo particularmente con una, que es la de este señor Mario Bunge, que lamentablemente falleció hace poco, un filósofo argentino que decía: la ciencia es el conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por ende falible. Yo después los voy a invitar a analizar esta frase. Hay mucho contenido incluido en esta frase y muy vigente en estos días. Con lo cual podemos clasificar a la ciencia en ciencias formales,
que hacen relaciones entre signos, usan la lógica para demostrar sus teoremas y demuestran o comprueban. Estoy hablando de la matemática y de la lógica. Y las ciencias fácticas, que son las ciencias que alcanzan un conocimiento racional y objetivo, necesitan de la observación y el experimento y verifican las hipótesis. Cuando hablamos de ciencias fácticas estamos hablando de las ciencias de los hechos. Y dentro de las ciencias fácticas entonces decimos que la ciencia es analítica, explicativa y susceptible a errores. La investigación científica es especializada y metódica. El conocimiento científico es claro y preciso, verificable y comunicable, sistemático y general. Y por último hay que aclarar que no es ciencia algo imposible de verificar dentro de leyes o hipótesis generales. A su vez decimos, bueno, que las ciencias fácticas se clasifican en ciencias sociales, y ahí tienen un listado de algunas de esas ciencias sociales, ciencias que se dedican como objeto de estudio a estudiar las producciones humanas, características humanas, y las ciencias naturales, que ya las vamos a clasificar según su objeto de estudio. Siempre las ciencias fácticas, tanto ciencias sociales como ciencias naturales, utilizando como ciencia madre para la organización de sus enunciados a la filosofía. Bien, y dentro de las ciencias naturales tenemos que decir que utilizamos un método que llamamos método científico, que consiste en la observación, planteo de problema, hipótesis, experimentación y verificación. Hay que aclarar acá que no queremos pecar de considerar al método científico casi como una receta de cocina, que primero habría que hacer esto, después esto, después esto y después esto para que ese método sea valedero. A la hora de la investigación, y esto lo demuestran investigaciones que se han hecho a lo largo de la historia, muy valiosas para la biología, decimos que a la hora de la investigación el método que se utiliza es mucho más flexible. Hay muchas otras estrategias que se utilizan, pero es importante considerar una organización de la información a la hora de la publicación de esas investigaciones, para que esas investigaciones puedan tener valor, el valor que le va a dar la posibilidad de que esa investigación pueda ser replicada por alguien más. Es ahí en donde radica la importancia de respetar la organización de ese método científico. Método que consiste en procesos básicos e integrados como los que se están listando ahí en la pantalla. Muy bien, y con respecto al objeto de estudio, si clasificamos a las ciencias naturales de acuerdo a su objeto de estudio, decimos que podemos encontrar a la física, que estudia el espacio, el tiempo, la materia y la energía; la química, que estudia la materia, su composición, estructura, propiedades y los cambios de sus reacciones químicas; la geología, que estudia la Tierra, su forma, textura y estructura, la materia que la compone, su formación, sus cambios o alteraciones; la astronomía, que estudia los cuerpos celestes, sus movimientos, los fenómenos ligados a ellos, su registro y origen; y, por supuesto, la biología, que estudia los seres vivos, sus propiedades, origen y evolución. En cuanto a la biología como ciencia, ya estuvimos hablando un poco de eso. Lo que tenemos que aclarar es si la biología es la ciencia que estudia los seres vivos, ¿a qué llamamos que algo esté vivo? Y esta pregunta, ¿qué es la vida?, es algo muy simple de preguntar, pero no tan simple de responder. Posiblemente no nos alcance la biología para dar una respuesta, necesitemos de la filosofía para preguntas como estas. Lo que sí podemos hacer dentro de la biología es caracterizar a los organismos que consideramos que están vivos. ¿Cuáles son aquellas funciones o aquellas características mínimas, indispensables para poder considerar que estamos hablando de un organismo vivo con respecto a alguno que no lo está? Y esas características tienen que ver con la nutrición, la relación, la reproducción, la evolución, esto en cuanto a las funciones de los seres vivos. Y en cuanto a lo estructural, tenemos que decir que todos los seres vivos están formados por células. Vamos a analizar un poquito cada uno. En cuanto a la nutrición, decimos que hay organismos autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos son aquellos que producen su propio alimento, como por ejemplo los fotosintetizadores, como las plantas y las algas.
Y el heterotrofismo tiene que ver con el consumo de materia orgánica producida por algún otro organismo, como en el caso de los consumidores primarios y secundarios. Este proceso para la obtención y utilización de la energía y para la asimilación. Asimilación es una palabra muy interesante que significa hacer similar, y es aquello que permite que esa materia orgánica que uno consume, materia orgánica ajena a la estructura del organismo vivo que la está consumiendo, se transforme en parte de la organización de ese organismo que la está consumiendo. En cuanto a la función de relación, en este caso vamos a remitirnos a algunos ejemplos de relaciones interespecíficas, relaciones entre organismos vivos de distintas especies. Por ejemplo, la depredación, donde tenemos un organismo vivo que se alimenta de otro de una especie diferente. El mutualismo, en el caso donde hay dos organismos vivos de distintas especies que se benefician entre sí. La simbiosis, que es una situación donde dos especies conviven de manera muy estrecha. Por ejemplo, en el caso de los líquenes, como tenemos en pantalla, es una simbiosis entre un hongo y un alga. El parasitismo, que es la situación donde una especie se alimenta en perjuicio de la otra. El comensalismo, donde una especie se beneficia sin que eso signifique un beneficio o un perjuicio para la otra especie, como en el caso de este ejemplo de ese pez que se llama rémora, que viaja adherida al vientre del tiburón. Esto para el tiburón no significa ni un beneficio ni un perjuicio, y para la rémora significa un beneficio porque puede recorrer grandes distancias sin un gasto importante de energía. Y la competencia, bueno, para graficar esto, me gusta decir que las selvas tropicales pueden ser muy apacibles ante los ojos humanos, pero si nos ponemos en el lugar de ese mundo vegetal, significa una verdadera batalla por los recursos, tanto la luz, la humedad. Es un buen ejemplo de competencia. En cuanto a la reproducción, como ese proceso indispensable para la perpetuación de la especie, decimos que tenemos dos estrategias principales, como la reproducción sexual y la asexual. Dentro de la reproducción asexual tenemos ejemplos que aparecen en pantalla, que ya los vamos a ir analizando a lo largo del año. Y en cuanto a la reproducción sexual, decimos que depende de dos procesos, que son la meiosis y la fecundación. Meiosis para la producción de células sexuales y fecundación para la unión de esas células sexuales, formando una célula nueva con una información genética nueva. A partir de la participación de dos individuos. En la reproducción asexual tenemos participación de un único individuo que se reproduce a sí mismo. Cuando decíamos que los seres vivos están formados por células, esta premisa surge a partir del desarrollo de lo que se conoce como teoría celular, sobre todo en los siglos XVII y en los siglos XVIII, a partir de investigaciones de personajes muy importantes de la ciencia, como estos que vamos a mencionar. En 1665, Robert Hooke fue quien acuñó por primera vez el concepto de célula para referirse a espacios que él observaba en una lámina de corcho, en microscopios muy rudimentarios de la época. Y bueno, aclarando que lo que Robert Hooke observaba no llegaban a ser células o organismos unicelulares vivos, porque lo que él veía eran las paredes celulares presentes en esa lámina de corcho, que es un tejido muerto. Sí, en 1674, prácticamente contemporáneo, Anton van Leeuwenhoek, un holandés, al quien podemos considerar como el padre de la microbiología, se le atribuye las primeras observaciones de organismos unicelulares vivos. Anton van Leeuwenhoek había desarrollado unas mejoras en la microscopía y eso le había permitido observar estos organismos unicelulares. Pasó mucho tiempo para que en 1831 a Robert Brown se le atribuya el descubrimiento del núcleo de las células. En 1839, Theodor Schwann y Jacob Schleiden son quienes realizaron las observaciones para
para que nosotros podamos decir hoy que todos los seres vivos están formados por células. Theodor Schwann en animales y Jacob Leiden en vegetales. Y en 1864 Louis Pasteur, con su teoría germinal de las enfermedades infecciosas y con el desarrollo de lo que se conoce como pasteurización, es a quien le debemos el haber comprobado que todos los organismos provienen de organismos preexistentes. Si bien esa teoría de la generación espontánea que decía que podían existir organismos vivos naciendo de materia inerte ya se venía desarrollando con la participación de otros científicos mucho tiempo antes, como el mismo Van Leeuwenhoek o Francesco Redi, con la experimentación de Louis Pasteur esto queda más que comprobado. Con lo cual, y en conclusión, decimos que todos los seres vivos están formados por células, por lo cual la célula es la unidad estructural de la materia viva. Las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de la célula, con lo cual la célula es unidad fisiológica de la vida. Todas las células proceden de células preexistentes. La célula es entonces la unidad de origen de todos los organismos vivos. Cada célula contiene la información hereditaria, con lo cual la célula es unidad genética de los organismos vivos, y lo que nos quedaría por preguntarnos es, bueno, ¿y los virus? ¿Dónde ubicamos a los virus en todo esto? En principio deberíamos decir, bueno, los virus, al no estar formados por estructura celular, no lo podemos considerar dentro del concepto de organismos vivos, pero tenemos que tener en claro que la teoría celular se desarrolla mucho tiempo antes del descubrimiento de los virus. Hoy existe un debate acerca, no si los virus se los puede considerar como organismos vivos o no, sino que el debate se centra mucho más en cuáles son esas características que deberíamos atribuir a los seres vivos y si esa teoría celular podría llegar a estar perdiendo vigencia o no. Bueno, ese debate está abierto. Bueno, y para ir terminando, vamos a decir que la biología, siendo una disciplina tan amplia, necesita de especializaciones, como por ejemplo estas que vamos a mencionar. La anatomía, que es aquel estudio de los órganos, de la forma, la ubicación, la topografía, la relación entre ellos. Y la fisiología, que es el estudio del funcionamiento de esos órganos. La morfología, que es el estudio de las formas. La zoología, que es el estudio de los animales en particular, y la botánica, el estudio de los vegetales. La microbiología, que es el estudio de los organismos microscópicos, y dentro de la microbiología también vamos a tener especializaciones, como es el caso de la bacteriología, que es el estudio de bacterias en particular, la virología, el estudio de los virus, la citología, el estudio de las células en general. Podemos mencionar también a la histología, que es el estudio de los tejidos, la micología, es el estudio de los hongos, la exobiología, interesante porque es el estudio de las posibilidades de existencia de vida en otros planetas, que si bien es un estudio muy serio, no se trata de ciencia ficción, pero hasta el momento no ha podido determinar la existencia de vida fuera del planeta Tierra. Sí, las posibilidades de condiciones para que la vida sea posible, de acuerdo a cómo la conocemos en nuestro planeta, pero no la existencia en sí. La ecología, que es el estudio de los ecosistemas. La etología, que es el estudio del comportamiento animal. La bioestadística, que es la estadística aplicada a la biología. La biofísica, que es la física aplicada a la biología. La bioquímica, que es la química aplicada a la biología. La genética, que es el estudio de la manifestación de las características hereditarias. La evolución, que es el estudio del cambio de las poblaciones a lo largo del tiempo. La paleontología, que es el estudio a partir de los rasgos fosilizados de animales extintos. La paleoecología, que es el estudio de los ambientes en donde vivían aquellos animales. Y la taxonomía como un sistema de clasificación que se utiliza hoy en día para organizar la información en cuanto a las distintas especies y grupos taxonómicos a los que pertenecen. Bueno, y con esto terminamos con una frase: no es tan importante ir a estudiar como mantener el deseo por conocer.
me gusta terminar estas clases con una frase que nos puede invitar a seguir aprendiendo, a seguir estudiando, a seguir investigando. Y bueno, y de esta manera damos por concluida la clase e inaugurada la materia Biología General. Hasta luego.